En esta primera lección, lo que en primer lugar se trata es esto. La iglesia es una familia. Perfecto. Efesios 2:19. ¿Podemos dar lectura? Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Perfecto, hermanos. Miembros de la familia de Dios. Entonces, en primer lugar, tal como el propio versículo lo declara, ¿no? La iglesia es una familia. Pero ¿qué familia es esta, hermanos? ¿Cómo es esta familia? ¿Ah? Es una familia vinculada por los apellidos, por genética, o una familia vinculada por negocios, o es una familia de tipo espiritual. Amén, hermanos. Es una familia espiritual. Gracias al Señor. Y tal como indica acá el estudio, hermanos, esta familia espiritual, qué curioso, ¿no? Va a durar mucho más que nuestra familia terrenal. ¿Qué le parece? La familia espiritual va a durar mucho más que la familia terrenal. Porque nuestra familia terrenal, hermanos, se termina cuando, pues bien, ya todos hayamos partido con el Señor. ¿No les parece, hermanos? Y el Señor Jesús dijo que en el cielo nadie se casa ni se da en casamiento, ¿no? Una de las grandes cosas, uno de los grandes misterios de lo que será el cielo, ¿no? Y sin embargo, la familia espiritual va a continuar. Porque nos reconoceremos. Seguiremos siendo los hermanos que hemos sido aquí en la tierra, naturalmente en un nivel perfecto, espiritualmente hablando. Entonces, hermanos, esta familia espiritual es una familia que tiene una duración eterna. ¿Perfecto? Gracias sean dadas al Señor. Ahora, hay familias, hermanos, en términos humanos, que son grandes, son fuertes, son estables, son seguras, son maduras. Hay familias también, hermanos, que son débiles. Hay familias que están enfermas. Hay familias que son pequeñas. Y hermanos, esto pasa también con la iglesia. Repito, esto también pasa con la iglesia. Una iglesia, hermanos, puede ser grande, fuerte, firme, unida, segura, ¿verdad? Que brinde confianza, seguridad a todos sus integrantes, a todos sus hijos. Pero también podría ser una familia, como se dice a veces, disfuncional, ¿verdad? Espiritualmente hablando también. Una familia en la cual los creyentes no crezcan, una familia en la cual los creyentes no tengan oportunidades, se debiliten, ¿verdad? Y yo he visto casos, hermanos, de familias, y es una cosa un poco triste, ¿no? Yo he visto casos de familias en las cuales, por ejemplo, se enferma la esposa y al marido no le interesa, no le importa, ¿no? Alguna vez les he contado una historia de unos bisabuelos míos, bisabuelos o tatarabuelos, ya creo, por el lado de mi mamá. Estaban separados los viejos pero un día, no sé por qué razón, el abuelo fue a la casa de la abuela que estaba enferma. ¿Y saben lo que dijo? Esta desgraciada todavía no se ha muerto. Y la viejita le dijo, vas a ver, infeliz, el mismo día que me muera nos vamos a morir. Y ese mismo día se murieron los dos.
Solo para que ustedes tengan una idea, hermanos. Los viejos están rayados al lado de los tuestas. El viejo ya tenía preparado su cajón, era carpintero. Cuando me mueran ahí está mi cajón, dijo. Pero disfuncional, ¿cierto, hermanos, o no? Se odiaban, no se querían, no se amaban. ¿Cómo habrán trasladado eso a sus hijos? No sé. Dios nos guarde, hermanos, de que nuestra familia espiritual sea de ese tipo. ¿No les parece, hermanos? Sería una tragedia. Sería la peor tragedia. ¿No? ¿Cuántas veces, hermanos, miren ustedes, hay creyentes que vienen de familias con serios problemas, pero en la iglesia encuentran una familia maravillosa, una familia amorosa, una familia que los cuida, una familia, hermanos, definitivamente, hermanos, hay muchos creyentes, y no quiero ni siquiera preguntar, hay muchos creyentes que aman más a la familia espiritual que a su familia terrenal. ¿Por qué, hermanos? Porque en la familia espiritual, definitivamente, hermanos, el aire que se respira, ¿verdad? Es ese aire del amor y de la comunión en el Señor Jesucristo. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos, o no? Gloria a Dios. Qué bueno. Segundo lugar, Dios espera que seamos miembros de esta familia. Mire, dice aquí arriba, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí viene la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cada creyente sea miembro de esta familia. Es un asunto, hermanos, a ver, claro, no es un tema optativo, no es algo que acepto o no acepto, ¿no? Como dice acá un ejemplo, ¿no? Un creyente que diga, un cristiano, no, yo creo en el Señor, pero no necesito de ninguna familia iglesia, ¿no? Es más o menos, dice acá, como cuando un soldado diga, yo quiero estar en el ejército, pero no quiero servir en ningún batallón, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Ah? Yo quiero ser universitario, pero no quiero ir a la universidad, no quiero ninguna carrera, por ejemplo, ¿no? O sea, son contrasentidos, ¿cierto, hermanos, o no? Entonces, la palabra iglesia, en algún momento hemos visto en la Biblia, tiene dos direcciones. Una se refiere a la iglesia universal, ¿cierto, hermanos? A la iglesia universal. Esto es, se refiere, hermanos, a todos los creyentes de todos los tiempos. No importa la denominación en la cual hayan estado o estén, en toda nación, en todo país, en toda lengua. La iglesia universal está formada por los creyentes, aquellas mujeres y hombres que han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador personal. ¿Cierto, hermanos, o no? Le hago una pregunta, hermano. ¿Usted alguna vez ha conocido a algún creyente de manera circunstancial? ¿Ha conocido usted a algún creyente de otra iglesia? ¿Ha conocido o no? De repente en el trabajo, en la universidad, de repente ustedes, hermanos, que todos los días trabajan con personas, ¿verdad? Los que manejan, ¿se han dado cuenta ustedes de que muchas veces surge una comunión muy hermosa? ¿Cierto, hermanos, o no? Nunca me olvido cuando, ¿qué sería? Queríamos tomar un taxi del centro de Lima a Vitarte y nadie, no, a Vitarte no. Y en eso pasa un taxi con un versículo en la parte posterior. Y le digo, al pastor Luis le digo, Luchito, ese taxi nos va a llevar. Entonces se acercó y le dice, vamos a Vitarte. Vamos, tanto. Y cuando subimos, inmediatamente, ¿no? La música que estaba escuchando, la Biblia ahí encima, todo indicaba que era creyente. Eres creyente para la gloria de Dios, hermano, ¿no? Y así que nos trajo hasta acá, hasta Vitarte. Nos despedimos. Bueno, hermano, no sabemos cuándo nos veremos, pero de todas maneras nos veremos. ¿Cierto, hermano? No sabemos cuándo nos veremos, pero de todas maneras nos veremos. Es la comunión del pueblo de Dios, la iglesia universal. Ahora, hermanos, en la Biblia utiliza solamente 4 veces refiriéndose
la palabra iglesia refiriéndose a la iglesia universal. La gran mayoría de veces en la Biblia se usa la palabra iglesia para referirse a la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? ¿Ah? ¿Qué es la iglesia local entonces? Es un grupo específico. Es un grupo específico, en un lugar específico. La iglesia de Vitarte, la iglesia de Las Alondras, la iglesia de Huaycán, la iglesia de San Martín. ¿Ah? Tiene un sentido ya local. Perfecto. Y la voluntad de Dios, hermanos, es que todo creyente esté inmerso, sirviéndole en una iglesia, ¿qué cosa, hermanos? Local. ¿Ya? Cuando aceptamos al Señor, inmediatamente somos miembros de la iglesia universal. Pero somos miembros de una iglesia local ya cuando elegimos. Cuando elegimos ser miembros de una iglesia local. Normalmente, hermanos, somos miembros de la iglesia local cuando en ese lugar nos hemos entregado al Señor, pero no siempre es así, ¿verdad? No siempre es así, ¿no? ¿Entienden, hermanos? No siempre es así. Pero es necesario estar dentro de una iglesia local. Aquí hay un ejemplo que coloca este pastor Rick Warren. Dice, yo soy parte de la iglesia invisible, dijo una señora, dice, ¿no? Yo soy parte de, ¿qué dice, hermanos? Entonces la pregunta fue, ¿y cuando usted esté enferma, quién le va a visitar? ¿El pastor invisible? ¿Ah? ¿Usted necesita al pastor invisible? ¿No? Se necesita entonces, hermanos, ¿qué cosa? Personas reales. Y por otro lado, hermanos, miren, dice acá, hay más de 30 mandatos en la Biblia que no pueden ser obedecidos a menos que estemos en una iglesia local. 30 mandatos en la Biblia que no pueden ser obedecidos a menos que estemos en una iglesia local. ¿Ah? ¿De qué vale, por ejemplo, hermanos, que tengamos una receta para cocinar algo muy rico y no estemos en una cocina? ¿Ah? ¿Te vas a llenar o no? Vas a babear un montón, pero no te vas a llenar, ¿no? Hermanos, por ejemplo, ¿qué versículo puede ser, hermanos, qué mandato entendemos que solo puede ser cumplido en la iglesia local? A ver, pensemos un poquito. ¿Qué mandato puede ser que podemos cumplir solo en el contexto de la iglesia local? Orad unos por otros, ¿ah? Para que seáis sanados, ¿ah? Confesaos vuestras ofensas unos a otros, amaos unos a otros, unos a otros. Amén. Porque en tercer lugar dice acá, un cristiano sin una iglesia es un huérfano. ¿Ah? Qué triste, ¿verdad, hermanos, o no? Un huérfano. Somos miembros de la iglesia del Señor y tenemos nuestra función dentro de la iglesia, hermanos. Tenemos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte ahí donde Dios nos colocó, ¿no? Acá hay un ejemplo que coloca, dice así, ¿qué sería si el hígado dijera, bueno, ya no voy a hacer hígado esta semana voy a hacer, ¿qué cosa? Pulmón. ¿Qué va a pasar la siguiente semana con ese hígado? ¿Ah? Va a estar seco, ¿ah? Achicado y muerto muy probablemente, ¿verdad? Se necesita ser parte de una iglesia local. Ahora bien, hermanos, lo que pasa es que ser miembro de una iglesia local, ser miembro de una familia iglesia como esta, ¿ah? Se necesita algo muy importante: compromiso.
compromiso. Hay un compromiso. Amén, hermanos. Compromiso. Por ejemplo, ustedes que estamos todo el mundo ya sirviendo en el contexto de una célula y discipulando. ¿Sienten el compromiso, no, hermano, de estar en su célula o no? Sirviendo al Señor. Compromiso. Pero si usted no fuese miembro, ¿qué pasaría? No pasa nada, normal, no hay problema. Si quiero voy, si no quiero, no voy. ¿No? Por tanto, hermanos, nos volvemos miembros de la iglesia cuando nos comprometemos con los demás creyentes. Y ahí decidimos, esta va a ser la iglesia donde yo voy a servir, voy a ser servido, voy a amar, voy a ser amado, donde voy a dar y voy a recibir, donde voy a vivir mi vida espiritual. Perfecto, hermanos. Rápidamente, entonces, 3 cosas, ¿verdad? La iglesia es una familia. Dios espera que seamos miembros de la familia. Y tercero, un creyente sin iglesia es, ¿qué cosa, hermanos? Huérfano, ¿no? Como dicen en otros lugares, guachito dicen, ¿no? ¿Dicen así? No se puede, hermanos, no se puede. Es imposible ser miembro pretender ser cristiano sin ser miembro de una iglesia. ¿Quién nos enseña? Yo tengo un buen amigo que ha tenido una experiencia con Dios y yo creo que es una experiencia real. Y él me dijo, oye, a mí Dios no me importaba para nada, pero luego de un tremendo problema en el cual yo vi la intervención de Dios, desde ese día yo creo en Dios, le canto, leo mi Biblia y, ¿verdad? Su fe, parece pastor, ¿no? Pero él no va a ninguna iglesia, no se quiere comprometer con ninguna iglesia. Total, en realidad, una persona que ha tenido una aproximación al Evangelio, pero aún no lo es. Y un día que estaba conversando con él, le decía, pero mi hermano, pasa lo siguiente, si no estás en una iglesia, ¿cómo vas a amar? Si la Biblia dice, amaos los unos a los otros. ¿Cómo vas a obedecer? Si la Biblia también dice que hay que obedecer a nuestros pastores, hay que tener pastores. ¿Me entiende? Todas esas cosas quedan al aire en tu vida. Piénsalo. ¿Cierto, hermanos, o no? Piénsalo. Ahora bien, la meta, hermanos, es que al ser miembro de la iglesia, mire usted, es un compromiso con Cristo, ¿ya? Y con la iglesia como mi familia espiritual. Ser miembro no es simplemente, yo soy miembro del club y cuando voy, cuando no voy, no voy. Y si alguien va, si no va, tampoco. ¿No? ¿No es verdad? No, hermanos. Ser miembro de la iglesia es tener un compromiso con el Señor y con la iglesia como nuestra familia espiritual. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gracias al Señor. Es una clase un poco larga, pero la vamos a terminar hoy. Segundo lugar, ¿qué hace a esta iglesia una familia? ¿Por qué somos una iglesia familia? En primer lugar, dice acá, por nuestra salvación, por lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Todos aquí somos salvados o no, hermanos? ¿Todos aquí hemos nacido de nuevo o no, hermanos? Gloria a Dios. La primera cosa que nos hace miembros de esta familia es que todos somos salvados. Amén. Segundo, somos miembros de esta familia por lo que declaramos. Es decir, ¿por qué existimos como iglesia? Aquí viene el tema, hermanos, yo les voy a explicar rápido. Aquí hay, por ejemplo, en nuestro país, en todo el mundo, hay distintas, lo que se llama entonces denominaciones. Cada iglesia, cada denominación tiene su propio conjunto de doctrinas, tiene su declaración de fe.
La mayoría de las iglesias evangélicas tiene una declaración de fe muy parecida. Casi, solo cambian detalles tal vez, pero en el fondo, en la mayoría de casos es la misma. Excepto, por ejemplo, hermanos, entre los dos grandes grupos tal vez que existen en el mundo evangélico. Uno es el grupo de las iglesias pentecostales, como nosotros. Amén, hermanos. Iglesias pentecostales que creemos en la realidad, la actualidad, ¿verdad?, de la operación del Espíritu Santo, tanto en el bautismo con el Espíritu Santo como en los dones espirituales, ¿no? O sea, la iglesia pentecostal. Y nosotros tenemos, hermanos, como conjunto de doctrina, lo que las asambleas de Dios a nivel mundial, ¿está bien?, sostiene. Eso lo vamos a ver más adelante. Y hay otro grupo, hermanos, que no es pentecostal. Vamos a suponer la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista. Las iglesias más antiguas no aceptan el bautismo en el Espíritu Santo hasta hoy. Son de las grandes diferencias, pero en otras cosas hay mucha comunión. Por ejemplo, en que creemos en el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero por eso somos una familia, porque tenemos una misma declaración. Es como nuestra familia, ¿verdad? Tenemos el mismo apellido, ¿verdad? Más o menos. Tercero, somos una familia porque tenemos una estrategia. ¿Cómo estamos cumpliendo con nuestro propósito? Nosotros lo estamos haciendo a través de las células, lo estamos haciendo a través del discipulado 1-a-1. ¿Perfecto? Y todo lo que más se puede añadir, bienvenido sea. Pero esencialmente es esto, ¿no? Por ejemplo, en Cañete hace poco tuvimos una cruzada evangelística, ¿verdad? Pero esta cruzada evangelística vamos a decir, voy a usar un término de la computación, fue soportada, tuvo soporte, tuvo apoyo, tuvo estructura, ¿en qué? En las células, ¿cierto, hermano? Porque cada célula llevó a su invitado, y si ese invitado aceptó al Señor, esa célula se encarga de cuidarlo, de alimentarlo, de llevarlo al crecimiento espiritual. Amén. Y en cuarto lugar, nuestra estructura. ¿Cuándo, dónde, de qué manera cumplimos con nuestro propósito? ¿Ya? Ahora bien, hermanos, nuestra iglesia, ustedes van a leer acá, no ha sido fundada nunca para atraer creyentes de otras iglesias. Nunca. Hay hermanos que han venido acá, maravillosos hermanos, miembros de nuestra iglesia hoy, que no, o mejor dicho, que aceptaron al Señor en el contexto de otra iglesia. Pero jamás les dijimos, vente a mi iglesia, te voy a pagar, o le dijimos, vente a mi iglesia porque tu pastor es falso, tú no eres verdadera creyente. Jamás. Nunca vamos a hacer eso. Y como en algún momento les he dicho, hermanos, está prohibido en esta iglesia traer a creyentes de otras iglesias para que sean miembros de la nuestra. ¿Amén, hermanos, o no? Está prohibido. Nunca vamos a estar haciendo este tipo de, hermanos, de política. Venga a mi iglesia porque mi iglesia es buena, mi iglesia es santa, la tuya no, tu pastor es monse, qué sé yo. No. Nunca. Ya ustedes saben a qué me refiero. ¿Cierto, hermanos, o no? Jamás. Jamás. ¿No? El Señor dijo, no vine a buscar a los justos, sino a los pecadores para al arrepentimiento. Amén. Ahora bien, hermanos, Pablo dice, yo me hago judío a los judíos, griego a los griegos, para alcanzarlos a Cristo. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa esto? Que no somos una iglesia, hermanos, en la cual nos ponemos dentro de cuatro paredes y decimos, hermanos, ahora somos santos y vamos a estar todo el día meditando, ¿no? Como los hindúes, qué sé yo, ¿no? No, nos contactamos con el mundo. Tenemos que contactar con las personas que aún no conocen al Señor Jesús. ¿Sí o no, hermanos? Si no, ¿cómo los vamos a traer al mensaje del Señor Jesucristo? ¿Cómo? Ahora soy creyente y ya no me junto contigo. ¿Eso es? Jamás.
pero no participamos de las cosas que el mundo participa, lo cual es distinto. ¿Cierto, hermanos, o no? Me hago judío de los judíos, por tanto, si mi amigo toma, yo también voy a tomar con él para hablar del evangelio. ¿Qué evangelio le vas a hablar, hermano? ¿Qué evangelio le vas a hablar así? Imposible, no es eso. Por si acaso, no, hermano, no vaya a ser que alguien aproveche el pánico y diga, ya ves, la Biblia dice eso. ¿Ah? Hay un ejemplo bonito. Dice, cuando un misionero va a otro país en el cual hablan un lenguaje distinto al suyo, él no puede decir, les voy a hablar el evangelio, pero tienen que aprender mi idioma, ¿sí o no? No puede decir eso, ¿no le parece? ¿Él qué va a hacer? ¿Ah? Yo tengo que aprender el lenguaje de este pueblo para hablarle en su lenguaje, en sus términos, en sus concepciones, en sus ideas. Entre paréntesis, les recomiendo un libro que se llama Bruchko. No sé si lo han leído. Muy buen libro. Bruchko. No sé si existe todavía ese libro. ¿Sí? ¿Existe? Muy buen libro. Un trabajo de misión fantástico, ¿no? Cómo enfrentó, cómo evangelizó a toda una cultura un misionero, un muchachito de 19 años. ¿Qué les parece, hermanos? Ahora bien, necesitamos estar comprometidos. En primer lugar, nuestro compromiso es un compromiso de membresía. Como decíamos, es un compromiso con Cristo y con la familia, iglesia, ¿ya? O iglesia familia. Segundo compromiso, madurez, o sea, compromiso con los hábitos necesarios para crecer espiritualmente. Nadie crece espiritualmente, hermanos, así vegetando, por así decirlo, porque crece, no. Hay hábitos necesarios para crecer espiritualmente, para madurar, ¿no? Tercero, ministerio. Ministerio. O sea, hermanos, cada creyente tiene talentos, tiene habilidades que Dios le dio y con ellas debe servir al Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén ahí? Seguro están diciendo amén, hermanos. No están viendo otra cosa en su cabeza, ¿no? Especialmente los muchachos, ¿no? Conozco ya. ¿Cómo será el día, hermanos, en que estemos delante del Señor, ¿no? Y Él nos diga, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Alguien tendrá, hermanos, el coraje, la osadía, la desfachatez de decir nada. ¿Alguien tendría eso, hermano? Sería el colmo, ¿cierto, hermanos? El colmo de los absurdos. Cada creyente tiene un ministerio. Con los talentos y habilidades que Dios te dio, hermano, tú tienes un ministerio para servir al Señor. Y el cuarto compromiso es misiones, misión, compartir las buenas nuevas con otros. ¿Por qué tenemos estos compromisos, hermanos? Porque en realidad nos convertimos en lo que nos comprometemos. Somos, de repente puedo usarlo de esta manera, somos lo que hacemos, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿sí? Supongamos, me preguntan, Señor, ¿y qué es usted? ¿Yo? ¿Un ser humano, pues? ¿Sí o no? No, ¿qué trabajo tiene, Señor? Ah, ya, es distinto, soy pastor evangélico. Lo que pasa es que el hecho de ser pastor, de alguna forma también define mi manera de ser, mi personalidad, configura, ¿no? Y eso así, en todo ámbito, ¿no? Entonces, hermanos, necesitamos compromiso porque el compromiso define nuestra manera de ser. Nos convertimos en lo que nos comprometemos. Por eso, hermanos, mejor que estar comprometido en 100 cosas y no hacer nada,
es estar comprometido en unas 2, 3, 4 cosas definidas, pocas, pero ¿qué cosa, hermanos? Bien comprometidos. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, aquí, hermanos, en la iglesia, el trabajo de los pastores, de los líderes, del discipulador, es ayudarle a ¿qué? A que usted asuma, ¿no? Ordene sus compromisos en la vida y tenga los compromisos correctos. Repito, nuestro trabajo, ¿cuál es, hermanos? Ayudar como pastores, líderes, discipuladores, es ayudar a los creyentes a que ordenen sus prioridades y ¿qué más? Y hagan los compromisos correctos. ¿Perfecto, hermanos? Me va a hacer escuchar parados, creo, hermanos. ¿Verdad que aquí hay que estudiar, hay que leer? Porque si se hace un montón de cosas, hermanos, es poco lo que se va a hacer finalmente. Pero cuando ese creyente se define, toma algo, ahí va a crecer. Y saben, hermanos, de repente a los jóvenes que están estudiando, también hasta como ya un consejillo, ¿no? De alguien que ya pasó tantos años de su vida. Por ejemplo, a veces usted estudia, agarra 40 libros distintos. No vas a aprender nada. Pero agarra 2, 3 como máximo. Y vas a ver que tu aprovechamiento va a ser mucho mejor. Mucho mejor. ¿No? Entonces, hermanos, repito, los pastores vamos a ayudar a cada creyente a que haga compromisos correctos. ¿Amén? Parte de nuestra estrategia, ¿cuál es? Primero, hermanos, buscamos que las visitas se sientan, ¿qué cosa, hermanos? Cómodas. Cómodas. Nunca vamos a hacer esto. A ver, vamos a suponer que aquí está de visita la señorita Nelly. Señorita Nelly, señorita, ¿cuál es su nombre? Nelly. ¿Cuál? Y ahí Rubí dice, Nelly. Ah, Nelly, ¿qué tal, Nelly? ¿Cómo estás? Ponte en pie, Nelly, para que te conozcamos. Y Nelly que ha venido, hermano, así, primera vez, está tanteando. ¿Cierto o no? Le decimos que se ponga en pie. De repente es correcto, en el sentido, bueno, hay una buena intención, pero avergüenza al visitante. Por eso, hermanos, a nuestros visitantes simplemente Dios les bendiga, son bienvenidos en el nombre del Señor, amén. Si levanta su mano, levanta, si no levanta, dejémosle en paz. Muchas veces el visitante no viene para que le den la bienvenida. El visitante está viniendo ¿para qué? Para chequear, ¿no? Para mirar cómo es la cuestión, qué hay acá. Más bien quiere pasar, hermanos, desapercibido. ¿Cierto o no? Quiere pasar desapercibido, quiere ver, quiere sacar sus conclusiones. Entonces, si lo sacamos a luz, ahí lo estamos despidiendo, ¿no? Entonces, mejor le damos la bienvenida en el nombre del Señor a todos. Otra cosa importante, hermanos, es la manera de recoger la ofrenda. Ustedes saben, hermanos, que el tema de las ofrendas, ahí hay un punto un poco álgido, porque muchas personas que nunca han estado en la casa del Señor dicen, ya otra vez están pidiendo plata. ¿Han escuchado nada, no? ¿No es verdad? Entonces, nosotros, hermanos, con calma, vamos a decir, hermanos, vamos a levantar las ofrendas, que es un deber de los que somos miembros de la iglesia. Nuestros visitantes, por favor, no tienen necesidad de ofrendar. Usted vino a recibir, no vino a dar. Amén, hermano. Usted vino a recibir, usted no vino a dar. Punto. ¿No? Ahora, si voluntariamente él quiere dar, cosa de él. ¿No? Cosa de él. Pero que quede bien claro, hermanos. Otra cosa, hermanos, de repente cuando levantamos las ofrendas, también brevísimamente, con estas ofrendas avanzamos, con estas ofrendas construimos, con estas ofrendas sostenemos misioneros. En otras palabras, hay un sentido de la ofrenda, ¿no? Que, hermanos, en el mundo ustedes saben de que casi todo el mundo piensa que las ofrendas son para otra cosa, ¿no? Por intereses personales. No conocen cuál es el movimiento que realiza la iglesia
con esas ofrendas, ¿no? Entonces, por otro lado, hermanos, parte de nuestra estrategia es que estamos también en un conjunto de grupos de células, de grupos familiares, ¿no? ¿Cómo llamamos a nuestra célula, hermanos? Nuestra familia espiritual, ¿no? Y eso es lo que queremos, sí, que toda persona, que todo creyente sea parte de una de estas familias espirituales. Tenemos propósitos, naturalmente, ¿no? ¿Nuestro objetivo cuál es? Alcanzar a las personas que no conocen al Señor, no a creyentes de otras iglesias. ¿Está bien? No a creyentes de otras iglesias. ¿Ya? En segundo lugar, hay un proceso para crecer. Enseñamos aquí en la iglesia, hermanos, a cómo las personas van a ir creciendo y madurando en su vida espiritual. ¿Verdad? Primero va a comenzar en la iglesia como ¿qué, hermanos? Asistente en la célula, va a comenzar a ser discipulado, va a recibir enseñanza bíblica básica, lo vamos a guiar en el bautismo. Y nuestra meta para ese creyente, nuestra meta mínima, ¿cuál es para ese creyente, hermanos? ¿Cuál es nuestra meta mínima para un creyente? Líder de una célula. Amén. Pero naturalmente, hermanos, nuestro deseo es que sea un tremendo instrumento en las manos del Señor. Tercer lugar, cada miembro es un ministro, no necesariamente un pastor, pero sí un ministro, es decir, alguien que va a servir a los demás. Perfecto, hermanos, creo que eso puede quedar bien claro. Cada creyente, ¿qué es, hermanos? ¿Y la palabra ministro qué significa? Servidor. Cada creyente es un servidor de su hermano. Otra cosa, predicamos sobre el comportamiento, porque la Biblia dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No queremos predicar aquí, hermanos, en la iglesia sobre teoría bíblica. No, ese es otro tema, eso es tema de seminario, de instituto. Lo que queremos aquí es predicar algo concreto, algo que la persona tome, la aplique a su vida y la ponga en práctica. ¿Qué le parece, hermano? ¿Ah? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplito. La Biblia dice, hermanos, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué tiene que hacer ese creyente? A pensar, ¿no? Ahí le va a preguntar a su discipulador, oye, este versículo me ha golpeado, ¿por qué? Y ahí el discipulador le va a decir, pues ya, pues ¿cómo estás tratando a tu mujer? ¿La amas o no la amas? Oye, la verdad es que, ¿sabes? ¿No? Yo he sido muy tosco con mi mujer y ahora tú tienes que cambiar entonces. Porque la Biblia dice que tú tienes que amar a tu mujer y amarla como a ti mismo. ¿Ah? ¿Y qué tengo que hacer entonces para amarla a mi mujer? Ahí el discipulador conversa. Cuídala. ¿Ah? Trátala bonito. Oye, tú estás con ropa fina y tu pobre mujer está con ropa de cuarta, ¿no? ¿Cierto? Cosas así, por ejemplo. No, serio, pues, hermano. Serio, a veces se dan esos casos. ¿Me entiende? Entonces, predicamos sobre comportamiento, conforme a la voluntad de Dios, cambiar su conducta. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que tu comportamiento cambie? Para que tú seas más semejante al Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Amén, hermanos. Semejante al Señor Jesucristo. Liderazgo responsable. ¿Ah? Aquí cada líder, hermano, es un líder bueno cuando sirve más, no cuando manda más. ¿Ya? ¿Estamos o no? Vamos a acordar. Clima de aceptación. Nos aceptamos. No esperamos que las personas sean perfectas. ¿Por qué, hermanos? Aquí somos personas reales con problemas reales. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Ah?
Imagínate, hermano, ¿cómo podríamos esperar que una persona que aún no cree en el Señor viva y actúe como un creyente? ¿Es posible eso o no? No, no es posible. Aceptamos a las personas, pero otra cosa es que la aprobemos. Repito, una cosa es aceptar a las personas, otra cosa es que la aprobemos conforme a la palabra de Dios. Hermanos, pongamos casos que nosotros vamos a ver en algún momento. Supongamos, hermanos, que viene una persona acá, como ha habido en otras iglesias, el típico tema de hoy, un transexual. Un transexual. O sea, aquel que dejó de ser hombre para volverse mujer, o mujer que dejó de ser mujer para volverse hombre. ¿Lo vamos a aceptar acá o le vamos a decir, no, tú eres homosexual, vete de nuestra iglesia, inmundo? ¿Vamos a decir eso? ¿Usted qué dice, hermano? Póngase a pensar. No, le damos la bienvenida, qué gusto. Pasa, estás en casa, siéntate en casa. Lo aceptamos, pero eso no significa que estemos aprobando su modo de vida. ¿Captaron la diferencia, hermanos, o no? Porque ahí nosotros le vamos a decir, mira, en algún momento que se converse, tu modo de vida no es del agrado del Señor. Tienes que arrepentirte. Tienes que permitir que Dios te cambie. Amén, hermanos. Ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia, ¿no? Por ejemplo, hermanos, el caso típico, el Señor aceptó a la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, pero no aprobó. No aprobó el Señor lo que la mujer había hecho. Pero el Señor, ¿qué cosa? La recibió, la perdonó, le dijo, vete y no peques más. Perfecto, hermanos. Finalmente, hermanos, dice acá, tenemos una estructura simple, sin nada de complejidades. ¿Para qué, hermanos? Para que usted pueda involucrarse y servir al Señor. ¿Ah? Yo les pongo un ejemplo, hermanos. A ver, una lámpara es una estructura. ¿Está bien o no? Pero esta estructura, ¿cuántas partes tiene? Vamos a ver, estoy imaginando. Una lámpara. ¿Cuántas partes tiene? ¿Ah? ¿2? ¿3? ¿4? ¿100? Yo creo que puede tener 3, ¿no, hermano? No. Primero la cuchara. ¿Ah? Después el mango, ¿y qué más? Y el asa para agarrar. 3 cosas. ¿Es sencillo o no es sencillo, hermano? Es sencillo. Es una estructura sencilla, pero que hace grandes cosas. Igual nuestra iglesia es una estructura sencilla. ¿Para qué, hermano? Para que ya sea que a usted Dios lo coloca como cuchara, lo coloca como mango o lo coloca como asa, pero usted va a estar insertado dentro de esta estructura. Es simple. Comenzamos, repito, hermano, siendo asistentes en una célula. Poquito a poquito nos van a decir, hermano, cántate un himno, da un testimonio. Cuando menos se da cuenta, pasó el tiempo, ese creyente ya va a estar comenzando a ser líder en entrenamiento, ya se está involucrando más. Y cuando pasan los días, ese creyente va a ser líder de una célula. Sus células van creciendo, un líder de un sector, van creciendo. Se le va a invitar a que sea pastor dentro de la iglesia. Mire usted, hermano, cómo es la cosa. Estructura, ¿qué cosa, hermanos? Sencilla, es como un esqueleto. ¿Ah? Un esqueleto. ¿Qué pasa, hermano, si fuéramos de 1,80 m sin esqueleto? ¿Cómo sería, hermano? ¿Ah? Sería una masa terrible, hermano, ¿no? Una gelatina de gente, ¿no? ¿Cómo? No quiero imaginar, hermano. Pero el esqueleto es necesario, hermanos, para el crecimiento. Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Por tanto, la Biblia dice, hágase todo decentemente, de manera apropiada, dicen unas versiones, y con órdenes. Pero esta estructura de la iglesia, hermanos, no tiene que estar determinada por los cánones, las normas de este mundo.
No, hermanos. La iglesia, por ejemplo, hermanos, la iglesia no puede ser organizada como si fuera una empresa. No. Tampoco tiene que estar organizada como si fuese una secta secreta, tipo los masones, por ejemplo, ¿no? Los masones tienen una estructura secreta, líderes acá, líder del grado tal, líder del grado cual, qué sé yo. No, nosotros somos una estructura transparente. Amén, hermanos. Todo el mundo sabe quién es el pastor, todo el mundo sabe quiénes son los líderes de la iglesia, todo el mundo sabe cómo camina, cómo se administra la iglesia, todo es absolutamente claro. Amén. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, es básicamente esta primera clase sobre la estrategia de la iglesia. Yo espero, hermanos, que todos nosotros, de una u otra manera, nos vamos a involucrar bonito en este tema. ¿Perfecto, hermanos? Todos vamos a pasar por estas clases, todos, ¿ya? De tal manera, hermanos, que sabemos a dónde estamos yendo. Amén. Dios mediante, hermanos, la próxima semana haremos una segunda lección. También es un poco larga, pero la haremos con la ayuda del Señor. Estoy corriendo, hermanos, porque sé que ustedes conocen este tema, ¿ya?